Hoy en el canal voy a recordar cómo eran como futbolistas Zinedine Zidane, Gennaro Gattuso, Carlo Ancelotti o el muñeco Gallardo para ver si así podemos establecer una pequeña comparación con cómo son ahora como entrenadores. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Vamos allá con el tercer capítulo de esta serie donde recordamos y analizamos cómo eran como futbolistas varios de los entrenadores más destacados de la actualidad. Porque como siempre digo, si queremos entenderles bien en el presente, si queremos entender por qué razonan como entrenadores, tenemos que echarle un vistazo a su carrera como futbolistas, saber cuáles fueron sus influencias, quiénes les entrenaron, en qué equipos jugaban, qué tipo de fútbol practicaban ellos a nivel individual, y así quizás podemos establecer algún que otro paralelismo como ya hemos hecho, o quizás no, como sucedió en el caso de Roberto Mancini. Pero bueno, en primer lugar, hoy vamos a hablar de un ejemplo muy claro en este sentido entre lo que fue como futbolista y lo que es ahora como entrenador. Me estoy refiriendo a Didier Deschamps, que ganó el Mundial como futbolista en Francia 98 y como entrenador en Rusia 2018, en dos equipos con bastantes paralelismos, dos equipos que minimizaban los riesgos, que iban de atrás hacia adelante, bastante industriales y que se cuidaban muy mucho de exponerse, porque entendían que luego ya la calidad diferencial de Zidane o Djorkaeff en Francia 98 o de Griezmann y Mbappé en Rusia 2018 terminarían marcando la diferencia. Como futbolista, Didier Deschamps fue un mediocentro de corte defensivo, de mucho trabajo, de mucho despliegue, aunque físicamente no era gran cosa. Siempre tenía que estar pendiente de las estrellas rivales, que normalmente juegan en la posición de media punta. De hecho, en ese sentido, alguna vez se tuvo que enfrentar a su buen amigo Zinedine Zidane, y a su lado, en Francia 98, tenía, por ejemplo, dos futbolistas con mucho despliegue, con más despliegue que buen toque. Por un lado, Petit, que estuvo en el FC Barcelona, en el otro, Karembé, que estuvo en el Real Madrid. Didier Deschamps era un poquito el vigilante de esa zona y cuidaba de que su equipo no se expusiese, que no se abriesen distancias entre líneas para estar así muy seguros atrás, que como digo fue básicamente la misma idea sobre la que estableció el triunfo de Francia en la pasada Copa del Mundo. Y ya que le hemos mencionado, vamos con el caso tan particular y tan especial de Zinedine Zidane. Porque claro, igual que Deschamps ganó el Mundial como futbolista y como técnico, Zidane ha ganado la Copa de Europa como futbolista y como entrenador. Fue el fichaje más caro de la historia del fútbol en 2001, ganó esa Copa de Europa con ese golazo maravilloso ante el Bayer Leverkusen en 2002, antes había ganado el Mundial y el Balón de Oro en 1998, había jugado en la Juve, en el Girondins de Bordeaux, había comenzado en el Cannes. Realmente como futbolista Zinedine Zidane fue básicamente un todo, fue un genio, un artista, uno de esos futbolistas a los que simplemente le tenías que entregar la pelota, que él ya sabía cómo ordenar a sus compañeros y sobre todo cómo hacer daño al rival, simplemente con un toque, con uno de esos controles orientados maravillosos, Made in Zidane, con un pase, una conducción, con un desborde, con lo que fuese. Al final Zidane, jugando en la media punta o jugando sobre todo escorado al sector izquierdo, se convertía en el centro neurálgico de sus equipos, sobre todo yo creo que en Francia, porque en el Real Madrid había diferentes futbolistas con más calidad, podían ser más protagonistas. En Francia, que como digo, fue una selección bastante industrial, sobre todo en 1998, pero quizás también en 2006, era una cuestión de pasarle la pelota a Zinedine Zidane, que ya la jugada cambiaba por completo. Es lo más básico del fútbol, encontrar a tu mejor futbolista y que él marcase la diferencia. Eso fue Zidane como futbolista, un absoluto genio, un artista. Como entrenador evidentemente no ha sido tan creativo y de hecho siempre hay muchas dudas sobre su verdadero nivel. Lo que está claro es que ha manejado muy bien el vestuario y que siempre ha puesto la calidad y al futbolista por encima de la pizarra. Para mí esto es lo que destaca como entrenador. Zidane, por ejemplo, en 2016-2017, viendo que Isco estaba muy bien pero que no podía quitar a ningún centrocampista, se inventó un 4-4-2 en rombo para que jugase por delante de Kroos, Luka Modric y Casemiro, y ese Real Madrid jugó realmente bien. Es verdad que luego ha tenido decisiones un poquito extrañas, tiene su propio razonamiento como todos los genios, pero yo creo que a Zidane como entrenador le marcó mucho su presencia o su etapa en la Juventus de Turín. A mí me parece un técnico muy del calcio, muy controlador en ciertos sentidos, aunque como digo, al igual que era como futbolista, siempre pone la calidad por encima de la pizarra. Uno de esos entrenadores que marcaron mucho a Zinedine Zidane en la Juventus de Turín y también durante un año en el Real Madrid fue evidentemente Carlo Ancelotti.
Un técnico que se ha demostrado capaz de dirigir grupos ganadores durante 3 décadas diferentes. Y esto creo que no solo habla muy bien de Carlo Ancelotti como gestor de grupos, que es lo que siempre se destaca más del italiano, sino también a nivel táctico. Carlo Ancelotti se ha reinventado de forma constante, él siempre dice que está en un proceso de aprendizaje continuo, que cada día tiene que aprender para ser mejor, y creo que esto lo ha demostrado en muchísimos equipos. Él ha ganado básicamente como entrenador 3 Copas de Europa, solo 4 ligas, lo que ya habla un poquito de cómo Carlo Ancelotti gestiona el talento, cómo es más preciso en eliminatorias y en torneos cortos que a la hora de mantener la activación, la mentalidad y la pizarra en torneos de la regularidad, pero hay que decir que esto también encaja con su etapa como futbolista, porque él estuvo en Parma, Roma y Milán ganando 3 Scudetti, 4 Copas Italia y 2 Copas de Europa. Carlo Ancelotti como jugador era un centrocampista muy creativo, con muy buenas ideas, uno de esos centrocampistas, uno de esos medios que sabes que llevan el fútbol metido en la cabeza y el título de entrenador prácticamente al cuello. Carlo Ancelotti no tenía un gran físico, de hecho seguramente era muy endeble para la Serie A de aquellos años, pero aún así también era muy trabajador, muy sacrificado, era un líder y fue uno de los mejores centrocampistas italianos de aquella generación. Era inteligente, versátil y un ganador. Exactamente lo que ha demostrado luego ser en los banquillos. Ahora vamos a hablar de un futbolista que precisamente puede explicar muy bien, que de hecho simboliza lo que es Carlo Ancelotti como entrenador. Me estoy refiriendo a Gennaro Gattuso, que jugó 468 partidos con la camiseta del Milán y la mayoría de ellos fueron evidentemente a las órdenes del bueno de Carleto. Simplificando futbolísticamente lo que era Gennaro Gattuso, se podría decir que tenía que equilibrar y trabajar por todos. Era el escolta de Andrea Pirlo y por eso explica un poquito bastante bien cómo era Ancelotti a nivel táctico. Básicamente Gattuso no tenía que complicarse con balón, pero tenía que complicar a todos los contrarios cuando no tenía la pelota. Siempre muy trabajador, muy esforzado, con un físico potente más a lo ancho que a lo largo y con una capacidad de desgaste absolutamente maravillosa. Es que Gattuso te hacía la misma carrera detrás de un rival en el minuto 1 que en el minuto 88 y eso en la Copa de Europa terminó por equilibrar bastantes cosas y por darle muchísima competitividad a ese Milan que jugaba realmente bien. Para definirle, creo que hay que preguntar al propio Gattuso, porque ha tenido, la verdad, frases muy interesantes hablando de sí mismo como jugador. Os leo una. Hay gente como Kaká que nace fenómeno y gente como yo que me he tenido que construir. El único don con el que nací son las ganas de no rendirme nunca. Creo que esto también habla de él como entrenador y de cómo le tenemos que dar tiempo para que encuentre su estilo, para que encuentre su idea. En el Milan hemos visto cómo no solo desarrolla propuestas reactivas en el sentido de presionar arriba, de ser incómodos, sino también cómo ha mejorado la salida de balón del conjunto milanista, incluso cómo ha fomentado los triángulos por banda, sobre todo en el sector izquierdo con Theo Hernández atacando ese espacio. En todo caso, ya para finalizar, dejadme que lea otra frase de Gennaro Gattuso porque es que realmente me encanta. A veces me miro los pies y les digo, malditos, nunca me dais alegrías. A Ancelotti siempre se lo digo, imagínate si tuviese buenos pies, no sabríamos dónde guardar los trofeos. Me parece que esta frase habla del convencimiento, de la personalidad, del carácter, del espíritu de lucha que siempre ha caracterizado a un Gennaro Gattuso que siempre quiere ser mejor y que como futbolista no lo consiguió porque realmente no tenía los pies muy finos, pero vamos a ver qué hace como entrenador porque realmente sus últimos meses en el Milan a mí me parecieron realmente interesantes. Y ya para finalizar vamos a echarle un ojo al fútbol sudamericano, que somos demasiado eurocentristas, yo el primero, tengo que reconocerlo, y allí tenemos un caso muy interesante, muy sonado y además muy explicativo, o al menos muy paradigmático de lo que estoy tratando de explicar en esta serie. Es el caso de Marcelo el Muñeco Gallardo. Gallardo pasó por Europa, por el Mónaco, por el Paris Saint-Germain, pero a él le define evidentemente sus 3 etapas con River Plate, porque estuvo a las órdenes primero de Pasarela y luego de Ramón Díaz. Estos dos entrenadores le explicaron perfectamente al Muñeco Gallardo
¿qué es ser de River? ¿Y cuál es el estilo River? Por si acaso no lo sabía Gallardo. Esa propuesta no exenta de trabajo, pero que siempre fomenta el fútbol propositivo, yendo hacia adelante, involucrando mucho futbolista en el ataque, de hecho jugando con muchos atacantes diferentes, siendo un poquito más ofensivo de lo que suele ser Boca. El caso es que, claro, el muñeco Gallardo también tiene cosas de su máximo rival, porque de Gallardo tanto los compañeros como los entrenadores como sus rivales siempre han destacado su carácter como líder, su carácter competitivo, que era un absoluto ganador, lo cual en su momento, digamos que generaba un pequeño contraste con su imagen, porque a Gallardo le conocen como el muñeco, porque de jovencito tenía cara de nene, como él suele decir, y le llamaban siempre muñequito, entonces se le quedó aquello del muñeco Gallardo, pero ya desde el principio demostró que no solo era un futbolista de mucho nivel, con calidad, un futbolista muy River, sino que era realmente inteligente. De hecho, fijaros lo que dijo Sabella, que era el segundo en aquella etapa de pasarela, sobre el bueno de Marcelo Gallardo. Lo llevé a la reserva, lo puse en el segundo tiempo, la primera pelota que le viene fuerte, la pincha con el pie, pasa por arriba del rival, un sombrerito, le pega antes de que pique y pasa por arriba del travesaño. Era un verdadero placer verle entrenar. ¿Quieren saber ustedes de fútbol? Ábranle la cabeza a Gallardo y van a encontrar la Larousse ilustrado del fútbol. Y creo sinceramente que si esto ya se veía sobre los terrenos de juego, luego desde los banquillos y sobre todo en la Copa Libertadores en el mata-mata, Gallardo lo ha demostrado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo que decir, chicos y chicas, que yo esperaba que esta serie tuviese un poquito más de acogida, de más interés, de más visualizaciones. Yo nunca me guío por eso, así que la voy a seguir realizando, pero bueno, si dejáis vuestro apoyo con likes y con comentarios, yo puedo tener un poquito en cuenta también lo que os va gustando. En el próximo capítulo tengo apuntados los nombres de Quique Setién, Lionel Scaloni, Frank Lampard, Antonio Conte y Manuel Pellegrini. Así que realmente tenemos mucho fútbol del que hablar y por eso, como siempre, os pido que si os ha gustado el vídeo le deis like, que lo compartáis, que os suscribáis y que activéis la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a los entrenadores, el fútbol nunca se acaba.